Eduardo Noriega, Blanca Suárez, bienvenidos a Huesca. Muchas gracias. Hoy se presenta este tráiler de la película parecido a un asesinato. ¿Qué va a poder ver el espectador? Bueno, es un aperitivo de lo que va a venir dentro de unos meses, que es toda la película, pero básicamente yo creo que es un thriller muy entretenido y es un thriller de personajes donde nadie es lo que aparenta. Estuvisteis grabando en Hecho, en Canfrán, La Selva de Oza, Valle de Tena. Incluso el director Antonio Hernández dijo que el Pirineo se había convertido en un personaje más dentro de la película. Para vosotros como actores, ¿cómo es grabar en un escenario así? ¿Es más fácil meterse en el personaje? Yo creo que sí, absolutamente, tener la oportunidad de poder presenciarse en los escenarios naturales donde además está inspirada la película y sobre todo con un entorno tan inmersivo como es toda esta zona. Yo personalmente no había estado en toda esta zona y pasar casi pues un mes y medio más o menos, que es lo que pasamos viviendo en Hecho y en los pueblecitos de al lado y rodando por toda esta zona ha sido absolutamente brutal y como decías, al final el entorno es un personaje más. Antes de terminar este paseo me gustaría preguntaros en qué estáis trabajando, qué futuros proyectos hay y si alguno tiene algo que ver con nuestra tierra, con Aragón. Yo tengo un proyecto con Miguel Ángel Amata, que es un director de Zaragoza, y es una producción aragonesa que estuvimos rodando en Teruel y en Zaragoza, que se llama La Horcada. Yo ahora mismo estoy en mitad de rodaje de La Cuidadora. Pues parecido a un asesinato llegará a los cines el próximo 3 de octubre. Eduardo, Blanca, gracias por acompañarnos en este breve paseo y esperamos volver a veros pronto por Huesca. Ojalá. Muchas gracias a ti, a vosotros. Gracias.